Pues nada, vamos a empezar este webinar que está enfocado sobre todo en hablar sobre la publicidad en podcast, los beneficios que tiene, el poder que representa también para las marcas y para las agencias que puedan apostar por este tipo de estrategia. Comentaros a los que nos estéis viendo que este webinar lo hemos organizado desde Appcast de la mano de la Asociación de Marketing de España, que bueno, para contextualizar un poco. Apca somos una productora de podcast que pues, producimos podcast para empresas, contenido propio y también medios de comunicación y somos socios colaboradores de la Asociación de Marketing. Entonces, un poco tratando, ¿no? Del sector del podcast, hemos querido contar con, en este caso, con Cristina Márquez, que es la directora comercial de VoiceUp, para tratar sobre todo pues, el tema de la publicidad en podcast, puesto que ella pues es experta en esta materia y bueno, pues bienvenida Cristina. Muchas gracias, Mar, y buenos días a todos los que nos estáis escuchando ahora mismo. Muchas gracias por uniros y por el interés. Ahora presentaba yo un poco Appcast, pero presentarnos un poquito VoiceUp, que es la empresa en la Ujú. que representas, y cuéntanos un poco para la gente que nos esté viendo ahora mismo, que nos vaya a ver luego, quiénes sois, qué hacéis. Perfecto. Bueno, nosotros VoiceUp es una empresa española. Nosotros creamos el proyecto por el recorrido que veníamos teniendo a lo largo de los años en el entorno de la publicidad digital, previamente en otros tipos de formato, y nos damos cuenta hace aproximadamente 5 años, ya van a ser, que el mundo del podcast, el mundo del podcast y el mundo del audio digital estaba todavía por explorar, y sobre todo a nivel publicitario la necesidad que existe entre los creadores de contenido, que cada día son más, ¿no? Pero que cuando comenzamos ya eran muchos, y su poca falta de visibilidad respecto a las marcas. Es decir, cómo una marca podía determinar que un podcast puede ser adecuado o no para una estrategia publicitaria con una determinada marca. Entonces, bueno, pues ese es un poquito el principal motivo por el cual nosotros creamos VoiceUp, y nos dedicamos principalmente a conectar, como digo, o sea, marcas con podcasters, es decir, anunciantes que quieren incluir en sus planes de medios pues diferentes formatos en el entorno del audio, y asesorarles para que el mundo del podcast forme parte de esos planes de medios, de esos planes también, por supuesto, de comunicación, porque aquí hay muchas vías a las cuales llegar, ¿no? O por las cuales llegar al mundo del podcast. Por un lado puede ser la comunicación, por otro lado el mundo de la publicidad, y por supuesto también la parte de productora, ¿no? Que tú también, Mar, conoces muy bien y representas, que es cómo una marca puede crear su propio contenido en este formato. Pues ahora que ya estamos todos presentados y intentando pues explorar un poco más todo lo que es la industria del podcast, creo que es interesante como punto de partida contextualizar un poco en qué industria nos movemos, cómo es su arquitectura, cómo se va construyendo, cómo es este ecosistema del podcast, que me pareció muy interesante cuando estábamos preparando el webinar que lo mencionaste. Y yo creo que es un punto de partida ideal sobre todo para yo creo que desde hace unos años ya, yo creo que el punto de partida fue la pandemia, ¿no? Que fue un poco el acelerador de la industria del podcast, del consumo, pero yo creo que desde una mirada más publicitaria, comunicativa, creo que es interesante también entender a qué llamamos podcast, ¿no? Yo creo que es lo que te preguntaría si de forma directa a qué llamamos podcast, porque hay mucho contenido en audio digital, pero para entenderlo un poquito mejor. Claro que sí. De hecho, la palabra podcast se ha empezado a utilizar para determinar muchos conceptos que, a mi modo de entender, y bueno, lo que vemos en la industria, son conceptos distintos. Es decir, voy a ir a lo más básico, ¿vale? Que muchas veces, bueno, puede quedar como muy obvio, pero a la hora de saber cómo podemos realizar acciones publicitarias en un formato como el podcast, nos marca la diferencia. Es decir, el podcast en sí, la palabra podcast al final responde a lo más básico, a un formato tecnológico que nos permite encapsular un contenido, ¿vale? Un contenido en audio, un formato pues, MP3, que nos permite escuchar, ¿no? Un determinado contenido. Eso realmente no, o sea, no surge en los últimos años, todo lo contrario, viene desde hace mucho tiempo, y de hecho el formato tecnológico podcast nos permite a día de hoy escuchar, por ejemplo, radio convencional bajo demanda, ¿vale? A eso llamamos podcast, ¿vale? Es una de las
uno de los conceptos que trabajamos. Pero cuando denominamos podcast, esa palabra podcast como el centro, ¿no? Como lo que ha revolucionado, lo que ha llegado para revolucionar la industria del audio digital, realmente a nosotros nos gusta referirnos más a lo que es podcast nativo, ¿vale? El podcast nativo es aquel que surge sobre una determinada temática, un determinado contenido que además evidentemente se publica en plataformas públicas de audio, pero que tiene referentes, es decir, tiene podcasters de referencia que para el oyente al final resultan ser una especie de influencers o de comunicadores, Claro, ¿no? total. Que exactamente, que te sirven de referencia y que crean una comunidad. O sea, para que tú consideres un podcast nativo, realmente tiene que haber una persona que influya sobre ti, que consideres relevante o que consideres un referente en una determinada materia, ¿vale? Que lo haga diferente al resto y luego, adicionalmente a eso, que como os digo, haya una comunidad detrás, ¿no? Que se construya una comunidad y además que tú como usuario seas capaz de determinar con tu hábito de consumo qué tipo de contenido quieres consumir. Claro. Cuando tú estás consumiendo radio convencional, normalmente te puede gustar o no un determinado programa, pero realmente lo que estás escuchando es un programa normalmente de variedad en el que no sabes de antemano qué es lo que vas a escuchar. Cuando haces una escucha activa de podcast nativo, sí que lo haces. Tú determinas como usuario si quieres escuchar un podcast de economía, de negocios, de true crime, por ejemplo, ¿no? O sea, que podemos estar hablando de una multitud de contenidos que nos diferencian nuestro consumo y también ante qué tipo de usuario estamos, ante qué tipo de audiencia, que es un poco lo que queremos tratar en el día de hoy. Cogiendo un poco el hilo del consumo, ¿no? Que ahora hablabas dentro del mundo del podcast, y que hoy en día pues, tenemos diferentes plataformas a las que como usuarios nosotros podemos acceder y consumir el contenido que más nos interesa, un poco en base a su temática. Plataformas conocidísimas como Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Evox, Podimo también. Y yo creo que es interesante un poco abordando el tema de la publicidad en podcast que tenemos aquí, entender un poco o saber cómo funcionan estas plataformas, también qué modelo de negocio presentan a la hora sobre todo de decidir, bueno, vamos a hacer publicidad, pero qué nos encontramos, ¿no? A la hora de consumo en las plataformas, cómo funciona todo esto. Claro, aquí entramos en un terreno en el que hay diferentes actores, como tú has dicho, muy variados y que a priori todos lo calificamos o a todos los calificamos como plataformas, porque evidentemente lo son, pero cada una de ellas con un modelo de negocio diferente. Por un lado están las plataformas de escucha públicas, o sea, hablamos seguramente de las más conocidas por cualquiera de los usuarios que nos esté escuchando, porque precisamente se basan en eso, ¿no? En que están abiertas a cualquier usuario que las quiera escuchar con diferentes modelos. Puede ser un modelo de pago sin publicidad o un modelo que no necesariamente tiene que ser pagado, pero sí que admite publicidad, ¿no? Las principales aquí en España, bueno, pues Spotify, por ejemplo, que creo que es la que conocemos seguramente todos, Evox, que también es una de las pioneras en el entorno de la escucha en español, ¿no? Una de las que primero comenzó. Y luego también cada vez más estamos hablando de que el podcast como tal llega a otro tipo de plataformas y formatos, como por ejemplo a día de hoy YouTube, ¿no? O sea, YouTube Audio cada vez está tomando más fuerza y es otra plataforma en abierto, ¿vale? Para cualquier usuario que quiera escuchar y cualquier contenido que quiera publicarse en formato también de vídeo, ¿no? Luego están otras plataformas desde las cuales podemos escuchar, pero que funcionan, quizás suenen o sean menos conocidas para el usuario o el oyente más común, que son las plataformas de alojamiento, ¿vale? Es decir, hay plataformas que funcionan no tanto como escuchas, sino como plataforma de alojamiento para el propio podcaster. Digamos que es como un pequeño servidor, es toda la parte técnica que existe por detrás para el podcaster para que tú puedas escuchar como usuario tu programa en cualquier plataforma que a ti te interese, sin necesidad de atarte a una u otra. Y luego, por último, están digamos, las plataformas que sí que optan por un modelo de exclusividad, ¿no? Hablamos de, por ejemplo, Amazon, hablamos de Podimo, por ejemplo, ¿no? Son plataformas que han decidido apostar por producciones, digamos, exclusivas, al menos durante un determinado tiempo, porque su modelo se basa en el modelo de suscripción, es decir, ellos no tienen publicidad, pero lo que hacen es que es un modelo completamente cerrado donde solamente
puedes escuchar ese podcast en esa plataforma durante lo que dure esa exclusividad, ¿vale? Entonces, bueno, pues o sea, tienes, digamos que es un modelo más similar a lo que conocemos a día de hoy, como Netflix, HBO, pero La plataforma que streaming. podemos ver, sí, yo creo que las últimas novedades, ¿no? Las últimas noticias también nos están anticipando un panorama en el que la publicidad cada vez, aunque en muchos modelos hemos intentado huir de ella, ¿no? La publicidad cada vez tiene que estar más presente, o sea, como un modelo de financiación y de sustento de todos esos contenidos, ¿no? Y creo que el podcast realmente, si sabemos gestionarlo bien, hasta ahora yo creo, ahora lo veremos, pero yo creo que así ha sido, es un formato que representa muy bien cómo la publicidad puede tener un espacio, puede apoyar a los creadores de contenido sin ser los protagonistas, digamos. Es decir, no necesariamente tenemos que huir de la publicidad, sino darle un lugar importante dentro de nuestro contenido como colaborador, como mecenas de ese contenido y que tenga, bueno, pues niveles de saturación bajitos para que todos entendamos que nuestra atención puede estar puesta sobre una marca sin necesidad de estar constantemente impactados por multitud de formatos. Y eso son un poquito las distintas, ¿no? De distintas plataformas sobre las cuales nos encontramos. Y justo hablando de las plataformas, yo creo que también es importante porque hay algún denominador común que yo creo que tienen gran parte de ellas, que es un poco, aparte de categorizar los contenidos por temáticas y que dentro de ellas están ordenados un poco en base al contenido que ofrecen, también muchas de ellas comparten lo que conocemos como rankings, que son pues al final una presentación de cuáles son aquellos contenidos más escuchados, de más a menos escuchados. Este es el orden en el que se presentan y yo creo que también es interesante entender cómo, sobre todo para ver hasta qué punto pues, analizamos, ¿no? Dónde invertir o no invertir, entender cómo funcionan estos rankings, exactamente qué son, qué nos muestran y si esto, también te preguntaría, es interesante a nivel de análisis para las marcas cogerlos como punto de referencia para decidir, vale, pues invertimos aquí, invertimos allí. No sé si podrías como comentarnos un poquito esto sobre los rankings. Sí, de hecho es una pregunta que yo suelo intentar contestar antes de que me la hagan, porque entiendo que es la de las primeras, ¿no? Que surgen una vez que nosotros explicamos el servicio que realizamos, es de las primeras, ¿no? Oye, vale, pues me ha interesado lo que nos has contado, ¿cómo podemos hacer? ¿Me puedes pasar un listado de los más escuchados? Porque es un poco ¿no? Lo que primero tenemos o queremos tener para evaluar dónde podemos estar. Realmente la palabra ranking, a mi modo de entender y como nosotros lo concebimos, no existe como tal en el mundo del podcast. Es decir, hay muchos rankings, o sea, esto no quiero, o sea, no quiero quitar el significado de la palabra ranking, que seguramente los que nos están escuchando habrán visto un montón, ¿no? Pero para nosotros el ranking realmente debe de tener unos criterios comunes. Es decir, cada plataforma a día de hoy utiliza criterios diferentes, ¿vale? Para evaluar el por qué un podcast está en su ranking o no. Tan diferentes como que no solamente existe el alcance, ¿vale? Es decir, no solamente nos va a medir las escuchas que tiene ese podcast, sino que adicionalmente te va a medir interacciones que haya podido tener, interacciones que hayan podido tener en un corto plazo de tiempo. A nosotros, ¿cómo nos hemos ido dando cuenta de esto? Porque realmente las plataformas quizá pues no, de momento todavía no tienen, no comparten, ¿no? Todos sus criterios para poder posicionar un podcast u otro. A nosotros nos ha pasado que podcasts que llevaban meses sin publicar estaban de repente o se colaban en un ranking o subían en posiciones en un ranking, ¿no? ¿Cómo hemos ido analizando esto? Hemos ido viendo bueno, que evidentemente el alcance global no es lo que más nos interesa como marca. O sea, a mí me puede interesar mucho que un podcast tenga millones de descargas, pero lo que me interesa es cuándo las tiene, porque yo necesito saber cuándo es importante introducir mi marca y cuántos me van a escuchar. Eso es. Si hemos tenido un millón de descargas, pero ese millón de descargas se han producido en el año pasado o a lo largo de un año entero, muy paulatinamente, ¿no? Yo necesito saber dónde puedo introducir a mi marca para que realmente eso se haga efectivo y mi marca sea escuchada por ese millón de personas que aparentemente cuando vemos el alcance, pues existe, ¿no? O sea, esa audiencia está ahí. Por eso
es importante que entendamos que a nivel de ranking, cuando queremos evaluar publicitariamente un podcast, no necesariamente nos está reflejando lo que nosotros buscamos, ¿vale? Incluso en muchos casos a nosotros nos pasa que, bueno, que quizá por eso el papel que nosotros desempeñamos sigue teniendo importancia, ¿no? Y cada vez más, porque el dato también lo refleja la plataforma, es decir, la plataforma alojadora. El ranking, os pongo un ejemplo muy sencillo. Un ranking, por ejemplo, de Spotify puede reflejar un podcast que esté alojado en una plataforma como Spreaker o como iVoox. Es decir, probablemente Spotify no está recogiendo todas las escuchas que ese podcast genera. Entonces está evaluando, está tomando un alcance parcial de ese podcast, no del global. Por lo tanto, un podcast puede estar en un ranking de una plataforma y, sin embargo, si vemos el global de sus escuchas, seguramente puede estar por debajo, ¿vale? De otros muchos que tienen su audiencia más diversificada en otro tipo de plataformas. ¿Cómo se soluciona esto? Es decir, ¿cómo podemos identificar realmente la audiencia total que tiene un podcast? Pues realmente la única manera a día de hoy realista de hacerlo es trabajar directamente con el creador de contenido, porque es el podcaster el que tiene el poder, el conocimiento completo de su audiencia, es decir, de la unificación de todos los datos que generan todas las plataformas, los tiempos, el tipo de target que le escucha, ¿no? O sea, el tipo de audiencia ante el cual estamos. Y esa es un poco la labor que nosotros intentamos realizar. Es decir, cada vez que planteamos una propuesta a una marca, hacemos un análisis muy exhaustivo, ¿no? Lo máximo que podemos de qué tipo de audiencia podemos alcanzar y, sobre todo, cuántas escuchas vamos a tener si realizamos una acción puntual en el tiempo. Claro. ¿Podemos tener la escucha mensual que genera ese podcast? Sí, la podemos tener, pero a la audiencia, es decir, a la marca, ¿le interesa eso o lo que le interesa es cuánta audiencia va a poder conseguir en el episodio donde va a aparecer su marca? Eso es, ¿Vale? claro. Ahí es donde, por eso, ahí es donde nosotros restamos, digamos, de alguna manera un poco el valor, que no es que le restemos el valor al ranking. El ranking es una referencia, ¿vale? Que te puede dar una pista por dónde ir y por qué tipo de contenidos poder navegar, ¿no? Y bucear en cuanto a una marca se refiere. Pero realmente no nos da la certeza, ¿vale? O sea, no refleja el hecho de que tú estés trabajando o sea, en un podcast que está el número uno en un ranking, no significa que sea el número uno de todos los podcasts, ¿vale? Por eso creo que la palabra ranking no refleja todo lo que nos gustaría que reflejase. Creo que es súper interesante tu explicación porque yo creo que hay mucha confusión en torno a los rankings y yo creo que un poco en base a lo que acabas de contar es interesante porque a la hora quizás algunas marcas que nos puedan estar escuchando o agencias que se hayan interesado, ¿no? Por apostar por la publicidad en podcast, bueno, pues entender, ¿no? Como tú has contado, que al final puede ser una referencia, pero quizás no puede ser como el punto de partida determinante en el que decidir tener un impacto de una marca, porque probablemente pues quizá no llegues a tanta gente como la que esperas. Entonces yo creo que es muy interesante. Hablando un poco, yo creo que también de todo lo que mueve la industria, también es importante que ahora hablábamos, pues cómo funcionan las plataformas. Tú comentabas cuando presentabas WhatsApp que al final pues cada vez hay muchísimo más interés en torno a esta industria, porque al final entre todos estamos construyéndola. Pero bueno, la realidad y los datos y los hechos es que realmente es una industria que cada vez va siendo más sólida, que va presentando más crecimiento. Tenemos estudios recientes, tipo, y ya cada año saca un estudio donde analiza el crecimiento del audio digital. Vemos que cada vez el consumo del podcast está mejor posicionado y que cada vez, por ejemplo, aquí en España, hay muchísima más gente, ¿no? Que diariamente o mensualmente recurre a este tipo de contenidos. A nivel usuario vemos que este crecimiento en cuanto a consumo existe, pero yo querría preguntarte, las marcas, tú has visto, ¿no? Que el crecimiento que tiene el consumo del podcast va de la mano con el interés y la inversión publicitaria que se hace en audio digital. ¿Crees que cada vez van más alineados, que la inversión publicitaria va un poquito más para atrás? Yo creo que sí que vamos dando pasos, o sea, es decir, hemos notado una evolución importante de cómo las marcas apuestan por el mundo del podcast y por el mundo del audio digital en estos, como os digo,
en estos, bueno, diría 4 últimos años, ¿no? O sea, desde que nosotros empezamos, eh, puedo comentaros que todo lo que hacíamos al comienzo, prácticamente todo, era algo muy proactivo. O sea, las marcas no nos pedían podcast, éramos nosotros los que les ofrecíamos esta posibilidad. A día de hoy las marcas piden podcast, ¿vale? No todas, todavía nos queda muchísimo camino por recorrer. Creo que hay una distancia todavía muy amplia entre la oferta de podcast que existen, ¿vale? Y la demanda de las marcas, o sea, todavía hay mucho. Creo que también es un entorno publicitario complejo, como la mayoría de los formatos y medios en el mundo de la publicidad, es decir, hay muchos más contenidos que cantidad, ¿no? Que inversión en cuanto a las marcas, porque hay muchísimos actores en el mercado de la publicidad. Pero sin duda creo que vamos por un buen camino, que las marcas están identificando cada vez más las posibilidades que existen en el mundo del podcast, y un poco la labor que intentamos cubrir es esa, que entiendan que el podcast no es solamente la creación de tu marca con un podcast propio y contar un poco, entenderme, contar tu libro, ¿no? Creo que estamos en el camino y hemos dado ese salto hacia no entender el podcast como una moda y como algo que está fenomenal, ¿no? Y que refleja innovación, que realmente yo creo que las marcas muchas veces se mueven por eso, ¿no? Por el interés de, oye, mi marca tiene que estar donde está la gente, donde está la audiencia, y ser innovadora en ciertos momentos, y no dejarnos llevar tanto por esa moda, sino por entender lo que ofrece el podcast a una marca. Es decir, ¿qué hay detrás de un podcast? ¿Qué hay detrás de todos esos creadores, la mayoría de ellos independientes, que crearon sus contenidos sin ningún tipo de interés de monetización, y de cómo la industria cada vez se va adaptando más a las necesidades de medición, a las necesidades de comunicación que tiene la industria de la publicidad, ¿no? Las marcas en sí. O sea, que sí que te diría que estamos en un buen camino, que desde luego hace falta mucho más conocimiento del formato, porque aunque hay muchísima, o sea, a día de hoy, cuando hablamos de audio digital, estamos hablando de que ya son más de 19 millones de personas en España las que escuchan audio digital, y el podcast como tal, en interpretación de audio digital, ha superado, en el último estudio de la IAB, ha superado incluso a la radio online. Es decir, cuando hablamos de audio digital, la perspectiva que tiene el usuario común de audio digital cada vez está mucho más asociada con el podcast, ¿no? Aparte de lo que es la música, que evidentemente por volumen sigue siendo como la que lidera, ¿no? Esa interpretación de audio digital. Pero eso nos ha hecho ver una evolución muy importante de cómo al comienzo, en muchos casos, no sabíamos ni pronunciar la palabra, ¿no? Que como que nos cuesta un poco, y cómo ahora el podcast forma parte de nuestro día a día en muchos casos, y del día a día de muchas generaciones, ¿no? Porque creo que es un formato muy, muy transversal. O sea, creo que tiene una grandeza tal, que nos permite entender el formato como ese formato que le interesa a una persona de 50 años, a la vez que le interesa a un chaval de 18, ¿no? En diferentes plataformas y en diferentes conceptos de contenido. O sea, que desde luego la grandeza está en eso, y las marcas cada vez creo que lo están interpretando más. Por supuesto, también estamos salvando muchas cosas que hacían que muchas marcas, bueno, pues se encontrasen reticentes. Es decir, hay marcas que necesitan una parte muy visual, ¿no? De su producto, porque están basadas en eso, en la imagen del producto, y cada vez más eso o sea, se van creando oportunidades a través de, como hablábamos, los videopodcasts. O sea, la capacidad de introducir mi marca a través de un product placement es algo que yo creo que este año sobre todo estamos consolidando, y hay muchas marcas que se están animando y que antes no lo contemplaban, ¿no? Por ese motivo. También preguntarte, porque mencionabas el tema de moda, que al final cuando siempre cojo un poco la referencia de 2020, que yo creo que fue eh, el momento más que vivimos más boom, ¿no? Los que venimos dedicándonos al mundo del podcast, por ejemplo, en Upcast desde 2015, siempre lo comentamos, ¿no? Que en 2020 como que fue un poco el catalizador de lo que veníamos haciendo. Pero no sé si para ti, enfocado más en el mundo de la publicidad, ¿crees que hemos conseguido traspasar esa barrera de la moda y nos vamos ya más asentando a un modelo publicitario que va a mantenerse con una estabilidad como la que hemos podido ver que existe, pues, la publicidad en medios más convencionales como la televisión, la radio? No sé si ya hemos cruzado ese punto de, vale, ya no es solo una moda, sino es una realidad
que puede llegar o que está ya en el punto de semejarse a la publicidad más tradicional. Sí, yo creo que hemos, o sea, realmente nosotros creíamos que íbamos a ver una evolución más paulatina del formato, pero bueno, un poco el momento pandemia nos hizo darnos cuenta, ¿no? de esa necesidad también de consumo de contenido que existía y quizá también ese momento nos hizo dudar, ¿no? Oye, esto es algo que la industria lo va a tomar como algo pasajero o que realmente va a apostar por ello, ¿no? Nosotros hemos trabajado mucho en que fuese algo más que una moda y de hecho creo que en la educación del formato está la clave. Es decir, saber cómo el formato te puede aportar marca la diferencia de saber si esto es una moda o no. Las modas, yo creo que al final, sobre todo en el mercado publicitario, las marcan si realmente eso ha creado una tendencia y le resulta útil a la marca o no. Es decir, un podcast resulta útil a una marca. Yo creo que esa es la gran diferencia para definir si esto va a ser una moda o algo consolidado. Y desde luego lo que nosotros vemos es que las marcas ven que su posicionamiento de marca cuando hacen una acción en podcast es mucho mayor, o sea, que su consideración, que el formato le aporta otras cualidades, ¿no? Que no encuentran, que cada vez encuentran menos en otros formatos. Y eso es lo que hace que el podcast, con sus diferentes tipos de formatos, ¿no? Que luego veremos, es un entorno para una marca lleno de posibilidades, o sea, de acciones a cubrir, por supuesto, de KPIs también. Es decir, estamos hablando de un formato que se basa en el branding, pero que cada vez es más medible, ¿vale? Cada vez tenemos ese feedback de la audiencia y que por supuesto también en un entorno en el que la programática lo inunda todo, es decir, las marcas cada vez les cuesta más verse, ¿no? Verse físicamente. Cuando una marca escucha que o sea, ese podcaster lo ha hecho de una manera natural, ha integrado a su marca, de repente eso queda de manera permanente, tienes un minuto exacto donde te escuchas, ¿no? Y donde generas ese vínculo, realmente creo que confían, ¿no? O sea, que consolida un poco esa intención inicial de las marcas, que bueno, la mayoría de las veces es vamos a probar a ver cómo nos sale esto, ¿no? Vamos a hacer una pequeña prueba y la tendencia para nosotros, o lo que lo demuestra, es que la mayoría de las marcas que inician con nosotros una colaboración son reincidentes, es decir, se quedan en el formato, siguen apostando por él y están contentos con los resultados que les aportan. Yo creo que también, antes de avanzar y hablar más de audiencias y formato, creo que también es muy interesante coger un poco esto que comentabas de la medición, que yo creo que también es reflejo del crecimiento y la solidez que va adoptando la industria, porque cada vez hay más elementos que te permiten, ¿no? Que al principio las métricas en el podcast era algo a trabajar y cada vez son más exactas, te dan muchísima más información, que yo creo que esto es muy importante para las marcas para ver, oye, estás apareciendo aquí, pero es que el target de audiencia es este, los momentos de escucha son estos. Yo creo que esto también hace y da una cierta seguridad y proporciona esa estabilidad que tú comentabas ahora, que cada vez es más recurrente, ¿no? En el mundo de la publi. Creo que también refleja, ¿no? el asentamiento que va teniendo lo que es la industria del podcast. No sé si tú lo ves. Sí, totalmente. O sea, desde los formatos más convencionales, nosotros siempre en digital sabéis bueno, pues que somos un poco el sector de la publicidad más mirado. Es decir, la palabra digital lleva asociado que podamos, o sea, como que se entienda que se puede medir absolutamente todo, ¿no? Y es cierto que el podcast tiene todavía algunas ciertas limitaciones con respecto a otros formatos digitales, pero sin duda es un paso abismal a la hora de poder medir respecto a lo que conocemos en audio convencional. Es decir, nosotros podemos saber exactamente dónde aparece nuestra marca, la retención que ha tenido ese episodio, es decir, cuántas personas han escuchado el momento exacto. O sea, no estamos hablando de GM, por ejemplo, sino que estamos hablando de algo muy real, de una escucha que además está certificada por IAB, es decir, no tenemos un dato de escucha que yo considere que, no, o sea, yo considero una escucha esto y tú lo consideras esto otro. No, estamos hablando de escuchas únicas, que para que nos entendamos, cuando hablamos de usuarios únicos en digital, ¿vale? La equivalencia en audio es la escucha única. Nosotros no medimos una escucha que se pueda reproducir en el mismo día dos veces. Por lo tanto, no estamos duplicando usuarios, ¿vale? Que también es algo muy importante porque muchas veces, bueno, eso puede crear confusión o puede darnos la sensación de, bueno, sí, pero
¿cuántas personas la han escuchado? ¿Son escuchas de una misma persona o de varias, ¿no? También No, es proporciona transparencia a la hora de, total. como tú comentabas, ¿no? Cuando trabajáis con marcas que luego son reincidentes, bueno, pues al final es como un puzzle, ¿no? Cada pieza tiene su sentido y hace que pues el ecosistema, nunca mejor dicho, cada vez sea más sólido. Totalmente. Hablando ya un poco más de lo que venimos a hablar hoy, que es la publicidad y el amplificar audiencias, ¿no? Que yo creo que siempre es uno de los retos o de lo que las marcas quieren mantener. Eh, Mm. yo te preguntaría que antes comentabas, creo que en cuando estábamos hablando del ecosistema del podcast, hablabas sobre la diversidad, ¿no? La capacidad de, incluso ahora hablando un poco de todo el tema del análisis, de la diversidad de contenidos y de la diversidad de audiencias, ¿no? Que un podcast puede ser consumido por una nueva generación, un adolescente de 18 años, incluso una persona de 45, 60. Entonces yo te preguntaría cuál o cómo es la audiencia dentro del sector del podcast, sobre todo para que las marcas lo entiendan o las agencias en contraposición con la audiencia de los medios más convencionales. ¿Qué es lo que se puede encontrar que hace que también sea un territorio tan interesante para explorar? Claro, pues bueno, estamos hablando de una audiencia que yo creo que por definición es una audiencia exigente. Es decir, ellos mismos se definen como exigentes, no les vale cualquier cosa, ¿vale? Y estamos ante una audiencia en su mayoría cada vez es más diversa, ¿vale? Esto no, o sea, os comento un poco el tipo de audiencia que nosotros hemos ido encontrando a lo largo del tiempo y cómo esa audiencia también va variando y se va extendiendo a más segmentos de la población, ¿vale? Pero principalmente el grueso de la audiencia es una audiencia madura, ¿vale? Es una audiencia, normalmente cada vez que nos pasa algo muy curioso, que cuando hablamos de podcast con marcas, en algunos casos dicen, no, bueno, es que mi audiencia no es una audiencia joven, yo no me dirijo a gente joven, por lo tanto no pienso en podcast. Es como, creo que hay un concepto erróneo. Realmente un podcast es innovador, pero la palabra innovador no nos lleva a que solamente las generaciones más jóvenes lo consuman. De hecho, los primeros años del boom del podcast, por decirlo así, la franja más consumida, ¿no? O sea, de edad, está entre los 35 y los 55. O sea, tenemos podcasts que evidentemente pueden destacar en otras franjas, pero si lo miramos en el global, estamos hablando de un público maduro, un público que en su mayoría es población activa, ¿vale? Que estamos hablando también de gente que a nivel de formación también tiene un alto nivel de formación, es gente que normalmente bueno, pues son licenciados, es gente formada universitariamente y en otros ámbitos de la educación, pero es gente normalmente que tiene un nivel económico medio, ¿vale? Incluso medio alto. O sea, es un segmento de la población que creemos que desde luego es interesante para las marcas y que además se sitúa en un consumo en el que normalmente, o sea, en un entorno de consumo en el que normalmente a ellos les gusta no consumir publicidad, ¿vale? O sea, esto es un poco, puede sonar contradictorio, pero realmente creemos que es una oportunidad muy amplia para una marca, es decir, donde son usuarios que normalmente no les vas a encontrar en otras plataformas, no les vas a encontrar en otros entornos publicitarios, ¿no? Donde tu marca puede estar presente. Por lo tanto, el hecho de poder introducir tu marca en un entorno muy cuidado, pero a la vez muy poco saturado y donde tu marca queda como algo destacado, marca completamente la diferencia de impacto sobre ese tipo sobre ese tipo de usuario que habitualmente intenta evitar, ¿no? O intenta huir un poco de la publicidad precisamente por eso, ¿no? Porque él decide lo que consume, él decide cómo lo consume y no necesita, considera que no necesita estar constantemente impactado, ¿no? por las marcas publicitarias. Entonces, Ay, perdón, dime. sí. No, 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 Mar, dime. Que ahora que comentabas, ¿no? Que analizabas exactamente qué tipo de público tenemos cuando hablamos de consumo del podcast, que es un público más maduro, que al final también yo creo que es interesante porque, como comentabas, muchas veces se asocia a un público más juvenil. Te preguntaría que si las marcas que apuestan por hacer publicidad en podcast también están construyendo una nueva manera de acercarse a las nuevas generaciones, precisamente porque el público medio en podcast es más maduro. Entonces también, Sí, totalmente. De hecho, o sea, en los últimos años estamos viendo cómo esa tendencia, o sea, yo creo que también un poco
es un reflejo de las necesidades de la sociedad, ¿no? O sea, igual que hemos pasado por esa fase de pago por contenidos en vídeo, ¿no? Por la falta de tiempo que tenemos y por la capacidad de querer decidir sobre lo que consumimos, o sea, ser un poco dueños de cada una de las cosas o de las decisiones, ¿no? que forman parte de nuestros hábitos de consumo, el mundo del podcast, esa audiencia más consolidada, está haciendo que generaciones más jóvenes entiendan que ellos son también, ¿no? O sea, que ellos también son decisores a la hora de consumir y sobre todo en contenidos de audio. Pues, por ejemplo, es cierto que nos tenemos que adaptar a su consumo. Es cierto que un chaval de 18 años le cuesta mucho solamente escuchar audio y concentrarse en un episodio que puede tener 2 horas de duración, algo que una persona de 45 fácilmente lo consume, incluso te pide que sea más largo, ¿vale? Pero la plataforma, digamos que no impacta, o sea, no define el formato. El formato realmente sigue en esencia estando ahí y el formato se basa en la capacidad de ofrecerte un contenido diferente a lo que estamos viendo en otros entornos. Entonces, el usuario más joven, de hecho, Spotify es una de las plataformas que quizá representa un poco más, junto Justo con ahora. YouTube, como digo, esa audiencia más joven, esa generación Z, ¿no? que viene por detrás, lo que nos indica es que ellos lo que buscan en los podcasts es profundidad. Es decir, un usuario joven ya no se informa a través de los medios convencionales, o sea, no Literal. ve unas noticias, ¿no? Es decir, su referente seguramente sea un programa en el que te hablan de actualidad, pero te hablan desde una visión en la que se sienten ellos identificados. Buscan algo muy claro que es identidad. O sea, yo necesito que quien me comunique, quien me informe y quien me cuente lo que está pasando en el mundo sea una persona que se identifique, ¿no? O sea, que se identifique conmigo, que tenga unos valores afines a mí. Y por eso pasamos de programas generalistas y muy abiertos a programas muy concretos donde se tratan aspectos de la sociedad, de la cultura, bueno, pues que para la gente joven son referentes. O sea, es su manera de informarse, su manera de profundizar sobre los contenidos, su manera de descubrir muchos temas, ¿no? que en otros entornos no pueden, no descubren. O sea, que sí que es cierto que creo que toda esa diversidad nos hace que el formato de podcast, y volviendo a esa parte de la moda, ¿no? que hablábamos antes, realmente el concepto moda se está perdiendo y se está perdiendo precisamente porque es un hábito de consumo el que tenemos en el podcast. O sea, responde a una necesidad social, una necesidad de consumo en diferentes franjas de edad. O sea, no solamente es un momento temporal para gente de 30 años, sino que existen diferentes contenidos que nos aportan en todos los segmentos de edad. O sea, que ahí podemos, de cara a las marcas, podemos identificar muy claramente a través de los programas y de sus contenidos sobre qué tipo de programas puedes actuar con tu marca y qué es lo más Claro. efectivo para ti. Claro, y aparte hay un estudio reciente es que lo ha hecho Spotify Ads, que cogiendo lo que tú comentabas de las nuevas generaciones, que incluso muchos jóvenes utilizan el podcast desde una vertiente educativa para aprender nuevos conceptos, y se ha llegado ya entre el público más joven, el podcast se ha llegado a construir como un elemento educativo y como la educación de las nuevas generaciones. Entonces yo creo que eso también le da un valor añadido al producto, que ya no solo entretiene, sino que para esas generaciones venideras al final está siendo un catalizador de su educación de aprendizaje, que yo creo que también para las marcas es súper interesante, sobre todo buscando esa credibilidad y esa profundidad que comentabas. Totalmente. O sea, para las marcas creo que además es un formato en el que deben saber cómo actuar, es decir, deben saber cómo estar, porque además es un formato que cada vez los usuarios más jóvenes, los que están en edad educativa, digamos, están más acostumbrados a ello. Es decir, cada vez el podcast forma parte más de las aulas. Igual que llegas a un aula, ¿no? y encuentras una tablet, encuentras contenido, ¿no? que se consume a nivel digital. El podcast es una herramienta más educativa, ¿no? De hecho, el podcast surge también o adquiere una relevancia
relevancia a nivel educativo con muchos programas, por ejemplo, de historia, donde muchos profesores, ¿no? O sea, nosotros hemos detectado claramente cómo hay alumnos que estudian para exámenes de historia a través del podcast. O sea, creo que es algo muy representativo, ¿no? De lo que puede significar cómo una persona se acostumbra a este tipo de formato y cómo impacta completamente en su educación, pero también en sus hábitos en el día a día. Si tú estás acostumbrado a ver la televisión cuando eras pequeño, seguramente ahora la televisión forma parte de tu vida, ¿no? Pues esto es un poco un símil parecido, o sea, que realmente los cascos, ¿no? Los cascos están presentes en absolutamente, diría que, no sé, el 80% de la gente joven, o sea, que es algo que forma parte del consumo habitual y que por eso mismo son huecos donde las marcas pueden estar y de una manera, sobre todo, una manera consciente, una manera en la que seamos capaces de construir un ecosistema publicitario no basado en la cantidad de impactos, sino en la calidad del impacto. Porque cada vez más estamos hablando de usuarios que son exigentes, es decir, no les vale que tu marca les atropelle, ¿no? En ese consumo. Todo lo contrario, ponte al lado de ese contenido para que realmente tu marca tenga el valor que tú le das al podcaster o al comunicador de referencia al que tú le estás dedicando tu tiempo, que es, creo que todos lo sabemos, ¿no? Pero es el mayor de los valores que tenemos a día La de hoy. O verdad. sea, conseguir captar a una persona durante 20, 25 minutos de media, que más o menos puede estar, hablo de media porque hay muchos programas que superan las horas de duración, pero en un entorno de unos 25 media hora como máximo estaríamos en una media en la que realmente hay pocos programas, ¿no? O pocos formatos que mantengan la atención de un usuario tanto tiempo retenida. ¿Crees que, porque un factor que yo creo que es clave en cuanto a la audiencia del podcast, que es, y yo creo que también hace que este formato sea especial y atraiga a más gente cada día, porque al final yo creo que la conexión íntima que existe entre la audiencia y el podcaster, que hace que al final tú escuchando un podcast si te acabas enganchando y recurres a él habitualmente, te sientes parte de una comunidad. ¿Crees que esa conexión íntima que la audiencia establece con el podcaster es un valor añadido a la hora de, sobre todo, ese impacto que las marcas buscan, pero sin tener ese bombardeo constante de muchísima publicidad? Es decir, al final, esta conexión que la audiencia establece con el podcaster es lo que hace que una marca cuando aparezca ahí realmente lo haga sin tener que aparecer muchas veces, sino con una mención por parte del Sí. podcaster sea suficiente. Sí, totalmente. Nosotros, además, somos un poco, como os decía, el conector entre la marca, o sea, estamos poniendo de relevancia a la marca, pero también del podcaster. Es decir, el podcaster elige con qué marcas trabaja. O sea, es algo, o sea, si no representan, o sea, él se está jugando su credibilidad ante su audiencia, entonces son muy selectivos a la hora de saber con qué marcas trabajan y cómo lo comunican. Por lo tanto, cuando un podcaster comenta a una marca o la menciona como la colaboradora, realmente es una manera de trasladar a la audiencia que los valores de esa marca están alineados con los valores que él considera y que él defiende, ¿no? O que ella defiende. Entonces creo que sin duda la credibilidad en la que se basa el podcast, o sea, se transfiere al potencial de credibilidad que tiene la marca. De hecho, esto no es algo, o sea, puede parecer algo como muy subjetivo, ¿no? Y las marcas pueden decir, bueno, sí, esto está fenomenal, pero a la hora de la verdad, ¿cómo yo mido que eso está llegando? Claro. Yo creo que hay estudios que lo demuestran. En concreto, a mí me pareció uno muy interesante, un estudio de la BBC, de la BBC, que lo que demostró a nivel neurocientífico, por decirlo de alguna manera, ¿no? La conexión que un anunciante conseguía generar o la percepción de marca que un anunciante conseguía cuando era mencionado en un determinado podcast. Lo primero que veían
un poco por comentaros algunas de las conclusiones de este estudio que hicieron, que lo hicieron además a lo largo de todo, o sea, no solamente se centraron en un país, sino que fueron a más de 10 mercados, trabajaron con más de 2.500 encuestados, ¿no? Y algunas de las conclusiones a las que llegaron era, por un lado, el potencial de una marca. ¿Vale? O sea, como esa conexión única que comentabas, esa conexión íntima, el potencial que tiene una marca en el podcast, porque realmente ese espacio respecto a otros entornos muy saturados era un espacio especial para la marca, ¿no? O sea, para la marca con la que estaban trabajando. O sea, no estaban conviviendo con más anunciantes, la capacidad de atención del usuario era única y exclusivamente sobre una marca y que además, como asociaban ese momento de consumo a momentos de actividad, normalmente cuando escuchamos podcast lo hacemos haciendo otras tareas, ¿no? Entonces, potenciaba mucho más la percepción positiva de la marca. Cuando tú estás en actividad, no estás, por ejemplo, todos creo que hemos tenido, ¿no? Pues días en los que no nos apetece hacer nada, estás en casa, no tienes ese momento de actividad en el que todo lo percibes como de una manera como más, bueno, un poco en la desidia, ¿no? No lo percibes de la misma manera que si tú como usuario y como oyente estás haciendo, estás en un momento activo, súper productivo, estás contento, estás, ¿no? Lleno de energía, como una marca que te impacta en ese momento es percibida de una manera mucho más positiva. Y sobre todo en la asociación. Es decir, en este estudio, en el podcast donde aparecía la marca, se mencionaron, creo que eran 12 veces, aproximadamente 12 veces la palabra innovador. Luego hicieron una encuesta y cómo los usuarios, los oyentes, consideraban que la marca patrocinadora era una marca innovadora. Es decir, la conexión de conceptos a nivel lingüístico que podemos realmente hacer con ¿no? O sea, con lo que representa tu marca y lo que representa a nivel de valores ese podcast, realmente es muchísimo, es muy grande. O sea, creo que hay muchas formas de explorarlo, ¿no? Y sobre todo a la hora de prestar un poquito, o sea, creo que el hándicap que tenemos en general es la prisa, ¿no? Que tenemos en hacer una activación con una marca de una manera rápida, ¿no? Y poco consciente. Dediquemos tiempo a cómo comunicamos la marca. O sea, un podcast, por ejemplo, de misterio, no comunica una marca de una misma forma que un podcast de entretenimiento. Y ahí está la grandeza, porque quienes nos están escuchando desde diferentes puntos, de diferentes puntos de vista y de diferente forma. Pero realmente ambos oyentes son consumidores seguramente de una marca. Entonces, no comuniquemos de la misma manera a todos los usuarios. O sea, creo que también el podcast nos permite eso, nos permite que una misma campaña la podamos hacer, una misma marca pueda ser comunicada desde diferentes ángulos y que con una sola campaña podamos llegar a multitud de targets. O sea que yo creo que ahí podemos ver efectivamente cómo la conexión que podemos tener, si lo trabajamos bien, es mucha. Pero es verdad que hace falta una parte también de esfuerzo, ¿no? Por Claro. nuestro lado. En muchos casos hay multitud, como digo, de podcasts que nos dificultan un poco la toma de decisiones como marca, dónde voy a aparecer, cómo lo voy a hacer. Ahí donde nosotros intentamos también ser un poco simplificadores. No es lo mismo poner un banner, ¿no? La dificultad, digamos, o el esfuerzo que nos supone poner un banner estático, a que esa persona, ese podcaster o esa podcaster nos mencione de la manera en la que nosotros consideramos toda esa labor es un poco labor de una labor humana, en este momento en el que la inteligencia artificial lo inunda todo, ¿no? Pues hay una parte humana súper importante que hace que entendamos cómo comunica ese podcaster y luego hagamos que nuestra marca aparezca en su tono, de su manera, pero de una manera prescriptiva y una manera natural y orgánica, ¿vale? Que pueda hacer que la credibilidad se mantenga en su contenido y en su colaboración con la marca. Claro, ahora hablabas de que al final pues es importante lo que se dice, pero sobre todo para una marca, cómo lo digas, ¿no? Entonces yo te preguntaría qué tipo de formatos dentro de la publicidad de podcast nos podemos encontrar y no sé si es muy aventurado preguntarte cuáles son más efectivos. Pues mira, nosotros combinando un poco las necesidades de las marcas con, como decía ahora mismo, ¿no? El tiempo, hay que ser realistas también, porque si no, el podcast se queda, el formato se queda en algo como muy, bueno, pues
muy fantástico, maravilloso, podemos hacer muchas cosas, pero que luego a la práctica, ¿no? No lo llevamos a cabo. Nos pasa un poco, hablábamos antes de comenzar el webinar, ¿no? Oye, yo es que me encantaría hacer deporte, pero no llego, no tengo el tiempo suficiente, ¿no? Pues hay que quedarnos en el punto medio en el que realmente una marca puede llegar a hacer y puede empezar a construir. Lo importante es intentarlo. Y en este caso hay multitud de formatos que nos lo permiten. Por un lado está lo más convencional, es decir, podemos trabajar una cuña publicitaria porque hay muchas marcas que ya trabajan el audio convencional. Entonces es un pequeño paso, es decir, yo, por ejemplo, para una marca que trabaja audio convencional, o sea, no se me ocurre, o sea, no se me ocurriría otro consejo más que decirle, no, es que tienes que estar en audio digital. O sea, sí o sí, o sea, no es una opción. ¿Por qué? Porque el consumidor habitual de audio convencional cada vez se está pasando más a digital y de hecho lo consume a través de las plataformas. O sea, tú puedes estar consumiendo cualquier programa de radio y no necesariamente hacerlo a través de su radio, o sea, su radio convencional, sino que a Claro, través de un Spotify o a través de un iVoox estar consumiendo ese programa, ¿no? Encapsulado y en el momento en el que tú tu tiempo y tu actividad mejor se adapta. Entonces, creo que eso es una necesidad que cualquier marca tiene que tener en cuenta si ya ha trabajado audio convencional. Pero luego, si queremos realmente aprovechar el potencial del podcast, para nosotros un poco, por decirlo así, el formato estrella, ¿no? El formato que combina esa rapidez y esa inmediatez que necesitamos también a la hora de activar campañas, ¿no? A la hora de, oye, es que mi marca necesita tener una actividad en estos meses concretos, necesita responder, porque claro, cada marca al final tiene unos resultados que presentar. Entendemos claro. eso y entendiéndolo, creemos que el formato de la mención es lo que combina ambas partes, la agilidad que nos puede dar, pero a la vez la prescripción del podcaster. La mención se basa en que es el propio podcaster, durante un minuto de duración aproximadamente, el que menciona a la marca como la colaboradora, lo integra dentro de su episodio y comunica los valores que en ese caso, pues la marca nos traslada, ¿vale? Nosotros lo que hacemos es que trabajamos a nivel editorial, trabajamos un copy que es aprobado por la marca, porque también es importante que la marca sienta la seguridad de cómo va a aparecer mi marca, ¿no? O sea, cómo se va a comunicar mi marca. Y que luego sea el podcaster el que, respetando esas líneas de comunicación, lo adapte en su forma de expresarse. No queremos parecer que el podcaster está leyendo, ¿no? O sea, eso es algo ante lo que intentamos educar al podcaster y también a la marca. Entonces, esa combinación hace que el propio podcaster mencione, que dedique. Estamos hablando de un minuto de duración. Hay pocos formatos, insisto, ¿no? O sea, que nos permitan estar hablando, estar explicando mi marca y los valores de mi marca durante un minuto. Pensemos en los spots de televisión, ¿no? Lo que suele durar y cómo a nivel de imagen tenemos que Claro. intentar incluir absolutamente todos los elementos que reflejen, ¿no? Es más difícil. Aquí sí que podemos explicarnos. O sea, hay muchas marcas que son una imagen y que el usuario las ve como una imagen, pero que detrás de ellas hay muchísimos valores. Nos pasaba, por ejemplo, con una marca de café que nos comentaba pues, que ellos hacían muchísimas acciones a nivel de sostenibilidad que no tenían capacidad de comunicar. Y ¿por qué? Porque claro, en el spot, pues la imagen normalmente, no pongo el ejemplo, pero imaginaros, ¿no? Normalmente la imagen del café, pues es ese chico guapo o esa chica guapa metiendo la cápsula y maravillosamente, ¿no? Intentando dar un poco ese aire, ese aroma, ¿no? Llevándote a algo mucho más aspiracional e inspiracional, ¿no? Entonces, Totalmente. realmente cuando tú estás haciendo una labor social con esos cafeteros, ¿no? Con esos agricultores, ¿dónde lo puedes comunicar? ¿A quién realmente le va a importar y quién va a pagar por lo que tú estés haciendo? O sea, ¿quién va a decidir comprar tu café porque tú estás haciendo una labor social, ¿no? Pues alguien que realmente lo primero tiene nivel adquisitivo para ello y lo segundo que antepone una serie de valores en su decisión de compra. Ahí es donde nosotros creemos que el podcast realmente está impactando sobre ese usuario, ¿no? Ese usuario que realmente es potencial para ti como marca. Y luego, a partir de ahí, para nosotros es fundamental un poco intentar educar a las marcas en que una marca puede crear su podcast, ¿vale? Como formato, pero también puede asociarse de manera continua a un podcast que ya está creado y que ya está posicionado. Entendamos que podemos hacer secciones, colaboraciones a largo plazo, ¿no? Lo que nosotros llamamos integraciones de contenido. Y que cuando una marca ya está introducida en este tipo de integraciones de contenido, a partir de ahí podemos incluso valorar dar el salto a tener una producción, ¿no? Una producción propia, pero entendiendo la producción propia normalmente no como
aquello de lo que tiene que hablar la marca constantemente, sino generar un espacio de valor para el usuario que le interesa consumir contenido relacionado o en el que se siente identificado. Pues, por ejemplo, producciones, ¿no? Como en algún caso hemos visto, Mar, identificar oportunidades dentro del mercado. Es decir, la marca no tiene por qué producir el podcast, pero a lo mejor hay una producción de podcast que puede estar de la mano de un perfil súper potente y alineado con esos valores de marca, que quede patrocinado y que de alguna manera la marca se adueñe, por decirlo así, de ese contenido. ¿Vale? Es decir, este es lo que refleja mi marca y no necesito dedicarle muchísimo tiempo a idear, a pensar, porque normalmente las marcas en todo ese periodo se desgastan. Se Claro. desgastan, no ven resultados, son mucho más cortoplacistas por las necesidades, como digo, de los datos y del reporting, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí tenemos multitud de posibilidades a explorar. Súper interesante. Bueno, podríamos estar, yo creo que horas, porque aparte es preguntarte y aprender. Yo creo que más o menos hemos tocado todos aquellos puntos que pueden ser interesantes a la hora que aquellas marcas o agencias digan, bueno, esto del podcast está sonando mucho, pero ¿cómo puedo yo formar parte de todo esto a nivel publicitario? Entonces yo creo que hemos hablado de cómo está ahora mismo el sector, cómo es la audiencia, cuáles son los beneficios que una marca puede encontrar publicitándose en podcast y sobre todo lo más importante, de qué manera, ¿no? Con esta explicación que hacías de los formatos. No sé si las personas que nos han estado escuchando tienen alguna duda, yo creo que podría ser interesante eh, ahora, no sé si en el chat han dejado cuestiones o si queréis desbloquearos el micro y preguntarnos directamente, pues genial también. A ver, estoy mirando si en el chat. Ah, pues no nos han dejado preguntas. Claro que sí, animaros si tenéis cualquier duda, cualquier cuestión, no sé muy bien a nivel de los perfiles que estáis aquí presentes, pero si hay alguna cuestión más específica, algo que no hayáis entendido o que os gustaría también, ¿no? Pues nos gustaría, a mí me gustaría a lo mejor profundizar un poquito más en esto para que también os podamos aportar, si no es aquí en este mismo momento, poder aportaros información, por supuesto. Vale, veo que Vanessa nos comenta, ¿no? ¿Qué Sí, inversión mínima necesitaría una mención o una cuña, ¿no? Para entrar en audio digital? Realmente nosotros, depende un poco del modelo de negocio de las plataformas con las que trabajéis. Nosotros no trabajamos nunca con una inversión mínima. Consideramos que la inversión mínima la marca realmente el tipo de objetivo que queramos conseguir y la estrategia. Es decir, me explico, por ejemplo, si nuestro briefing para una marca lo que nos piden es impactar sobre perfiles o podcasts de primera línea, me refiero de más de 100.000 escuchas, eso siempre nos va a marcar, no un mínimo, porque tampoco lo hay, pero nos va a marcar el caché de esas personas, ¿no? O de esos perfiles de podcasters que ya no solamente tienen su podcast, sino que tienen unas redes sociales asociadas, una imagen de marca, ¿no? Que nos puede llevar a trabajar estrategias mucho más grandes. Pero realmente nosotros hemos trabajado acciones normalmente desde los 1.000 euros por tener una cierta relevancia, de ahí en adelante. O sea, depende mucho del alcance que queramos conseguir. pues ahí queda respondida la cuestión. Nada, te Vanessa, por la pregunta. Muy bien. No sé si hay alguna otra cuestión, algo que os haya, no sé, alguna duda, por ejemplo, a lo mejor sobre el tipo, ¿no? El tipo de audiencia. No sé si sois usuarios también de podcast, que eso marca también mucho, mucho la diferencia a la hora de a lo mejor haber entendido algún concepto de los que hemos comentado o no. Si no, también, bueno, este webinar va a quedar grabado y lo vais a poder consumir en las diferentes opciones que aporta la asociación. Entonces, a partir de ahí, si hay alguna duda, pues también nos la pueden trasladar y os podemos dar respuesta. Mira, pues mira, Luz González es consumidora continua de podcast, entonces, buena señal.
Sí, pues nos alegra y además, bueno, también como usuarios entre todos, yo creo que también la labor un poco dentro del sector de la publicidad es que si somos usuarios como oyentes, ¿no? Identificar qué es lo que nos gusta y qué es lo que no cuando escuchamos una marca dentro de un podcast, ¿no? Porque al final esta es una industria que está en construcción, o sea, nosotros todos los días intentamos entender, intentamos unificar, intentamos explicar, pero es algo bueno, pues que al final como consumidores y como actores dentro de la industria, pues estamos intentando construir entre todos de la mejor manera y aprendiendo, ¿no? De esas otras industrias bueno, o de otros formatos que a lo mejor, pues como usuarios no nos han gustado tanto en algún momento. ¿Cómo lo podemos aplicar al podcast y hacer un formato lo más redondo posible para ambas partes? Claro, vamos pivotando un poco en base a la realidad que va evolucionando un poco con el conocimiento y con el trabajo que hacemos sobre Eso el es, sector. eso es. Muy bien. Pues no sé, si no tenéis más preguntas, yo creo que lo podríamos dejar aquí. Yo creo que ha sido súper interesante, Cristina, todo lo que nos has aportado. Creo que como punto de partida, ¿no? Para explorar un poco el poder de la publicidad en podcast, yo creo que ha quedado reflejado a la perfección y pues para mí ha sido un placer poder compartir este ratito contigo y el camino que hemos ido haciendo, ¿no? A lo largo de esta hora. Así que mil gracias por participar y por contarnos tantas cosas tan interesantes. A vosotros y a ti, Mar, en especial, pero a todos los que habéis estado escuchándonos y bueno, cualquier cuestión, cualquier necesidad de comunicación a nivel de marketing en podcast, pues encantados de que nos preguntéis y de contaros todo lo que en nuestra humilde opinión consideramos que puede ayudar. Pues muy bien. No sé si Marta, que es desde la asociación, tiene que hacer algo para... No, simplemente recordaros que por favor, si podéis contestar la encuesta de satisfacción, vuestra opinión es muy importante para nosotros y nos ayuda a seguir mejorando, a mejorar contenidos y la calidad de nuestros eventos, así que os lo agradeceríamos infinitamente. Y nada, por mi parte todo bien. Ha sido muy interesante y nada, si queréis ya hemos por finalizado el webinar y nos vemos en el próximo. Muy Muy bien. bien. Muchas gracias. A vosotros, Que tengáis adiós. buen día. Hasta luego. Chao.